Buenos días, pueblo dominicano. Bienvenido una vez más a República Informativa, en un compromiso moral y social que tenemos con la República Dominicana. Hay una situación incómoda y es que se ha detectado la fiebre africana porcina en la República Dominicana luego que se enviaran unas muestras hacia los Estados Unidos, y los resultados fueron de que existe en el país la presencia de esta enfermedad, sobre todo en las provincias fronterizas Cotuí. Aparte de la provincia fronteriza está Cotuí y está también Vallaguana. Esa es la información que pude obtener. Una situación incómoda porque Estados Unidos pues decidió prohibir la entrada de la carne a su territorio a raíz de esta situación porcina. Hasta el momento no hay una vacuna. Lo que se ha propuesto es, según algunas personas veterinarias, es que se haga una especie de bloqueo en esa zona. Otros, en cambio, por ejemplo, como el diputado Rafael Abel, quien es el presidente de la Comisión Permanente de Agricultura de la Cámara de Diputados, quien ha propuesto de sacrificar todos los cerdos donde se haya detectado la presencia de esta enfermedad. Lamentablemente, aunque se ha dicho que la enfermedad no ataca al humano, sino al cerdo y a y algunas garrapatas, según pero que le entre la garrapata no hay problema. Sí. Pero que no afecta a la salud humana. Pero que esa es una situación que causa nerviosismo en las personas que consumimos la carne, me incluyo yo porque me encanta la carne de cerdo, y que hay que ponerle atención. Han dicho que el ministro de Agricultura no ha actuado de la mejor manera para ver qué se puede hacer, qué iniciativas desde el Estado se pueden tomar para evitar que esta enfermedad se propague, que según los especialistas han dicho que se propaga fácil y es letal. Mira, el ministro de Agricultura, nosotros entendemos que debió la pasada semana de hacer acto de presencia ante los medios de comunicación o hacer una rueda de prensa, porque si bien es cierto, muchos funcionarios hablan a diario, pienso que este tema delicado que tiene que ver con la crianza, donde muchos productores de cerdo 23,000 viven de esto y sus familias, viendo cómo anda la economía. Estamos más de medio año, estamos en el mes de agosto. Evidentemente que es una merma para estos productores iniciar de nuevo cuando está diciembre ahí, porque esta gente trabaja un año completo para poder en diciembre hacer sus ventas mayúsculas y poder entonces mantener sus empresas. Sus empresas son medianas empresas o las pymes. Hay mucha gente que se dedica a este tipo de crianza. Yo pienso que eso de que la gente estén hablando, cada quien tal vez sin saber, yo que no conozco mucho el tema, lo que le hago un llamado a ese ministro de que se pronuncie al respecto, de que su equipo técnico hable si hace daño o no, porque es delicado que los Estados Unidos se pronuncie antes de que uno sepa, y eso crea un pánico, más como está esta sociedad con el tema COVID, la gente cuidándose, y de repente usted ve estas imágenes de estos cerdos en el piso, muertos. Entonces, es delicado el tema, y yo pienso que antes de que los Estados Unidos se pronunciasen, debió el ministro Limber Cruz de Agricultura hablar al respecto con su equipo técnico, si hace daño, si no hace daño, y activar el protocolo correspondiente que debe de aplicarse en este proceso. Nosotros entendemos que lo más salomónico para el país y para esos productores que viven de la crianza porcina es de hablar y de orientar a los consumidores, así como usted, y a muchas familias dominicanas. Sí, mira, tengo informaciones de que esta semana el ministro de Agricultura se movilizó hacia Cotuí. Es la información que tengo.
Pero este tema de la muerte de cerdos por esta enfermedad viene ocurriendo desde hace un tiempo, sobre todo en Montecristi, creo que en Dajabón también, Sí. donde cantidades de cerdos estaban muriendo y se estaban denunciando. Y tengo información de que él no fue. Pero hermano, si los Estados Unidos manejan la información, ni sus técnicos. Si los Estados Unidos manejan la información, ¿cómo no va a ser posible que el ministro que está encabezado de esa política agropecuaria y de crianza de animales no lo va a saber? Entonces la responsabilidad de él es orientar a la gente, orientar a los consumidores antes de que la gente entre en pánico y las empresas, los supermercados, entonces venga ahí una merma y una baja en las carnes y empieza a dañarse todo y vaya a la quiebra ese sector tan productivo del país. Tú sabes que la gente como dicen popularmente, se friquea, pero claro, se mete en pánico y cuando escucha y es normal. Y es normal, y más cuando los Estados Unidos hacen ese llamado. Entonces, imagínate tú perder por el momento, ¿verdad?, un mercado tan importante como los Estados Unidos. O sea, es un duro golpe al sector. Recuerde, Vladimir y directos televidentes, en qué mes estamos, y esa crianza, volver en varios meses, no va a dar abasto en diciembre para que la familia dominicana tenga su cerdito como de costumbre. ¿Qué pasa? Y eso va en detrimento de esos productores. Claro. Entonces, 23,000. Yo entiendo que lo más idóneo es que el señor Limber Cruz hable al país, oriente con su equipo técnico, y si eso no hace daño, bueno, pues entonces que el que le gusta mucho ese tipo de carne, yo sé que la va a consumir. Sí, el problema es cómo parar esto. La idea es que no afecte la economía. O sea, cómo parar esto, porque, por ejemplo, el que tenga, por ejemplo, el que le compre cerdo, ¿verdad? Por ejemplo, la gente de Dajabón, Cotuí, donde se ha evidenciado la esencia de esta enfermedad, no le va a comprar. Sí. O sea, entonces eso va a colocar a los productores de cerdo de esa zona en una situación incómoda, cuyos negocios van a ir al suelo. Imagínate, en un momento de que la pandemia ha golpeado tanto la economía, encima recibir este golpe de esta enfermedad, pues evidentemente que va a afectar la economía. Y recuerda que esto no solamente Estados Unidos, o sea, aquí se exporta cerdo para México, para otros países que también pudieran tomar la misma medida, y entonces ahí sí nos colocaría en una situación bastante incómoda, por lo que entiendo que el ministro de Agricultura debe ponerle mucha atención al tema y ver cómo se puede, pues, verificar una vacuna, estudiar lo que haya que hacer para evitar que esa enfermedad se propague hacia otras demarcaciones. Mira, cambiando el tema, el Ministerio de Salud Pública informó que ha habido una merma con respecto a la ocupación de camas del tema COVID. Excelente, eso es una buena noticia. Ahora, no nos descuidemos. Y muy aparte de eso, me llamó mucho la atención que la pasada semana, nuevamente, el equipo de comunicación del gobierno, pero específicamente en esta ocasión las palabras fueron de la vicepresidenta Raquel Peña, que iba a conversar con el presidente para quitar el toque de queda. Esas fueron sus palabras. No sé si para el desmonte del toque de queda. Pero venga acá, distinguida vicepresidenta. Y la pasada, hace 2 semanas, no fue que el mismo gobierno estableció el parámetro del desmonte gradual del toque de queda. ¿O me equivoco? Prácticamente ya el toque de queda inicia a partir de creo que de las 11. Está bien, pero oye, se habló de eso, claro. Con tantos temas que hay en la opinión pública, a mí me sorprendió ver a la vicepresidenta hablar del desmonte. Sí, eso ya es un protocolo que se está asumiendo desde el gobierno, conjuntamente con Salud Pública y los organismos policiales y militares. Entonces, hablar de eso, lo que trae confusión a la población dominicana, y ella manifestó
que iba a tener una reunión con el presidente Luis Abinader para el desmonte total del toque de queda. Entonces yo entiendo que eso no es lógico, carece de, inclusive, de hasta madurez política, carece, porque estamos hablando de la vicepresidenta de la República, la segunda persona más informada en el país, que debe de ser, y orientada al respecto. Entonces ya eso es un tema que el dominicano sabe lo que hay. Qué bueno que hay un desmonte, la economía se está aperturando y eso es sumamente importante. Entonces, yo opino que el pueblo dominicano debe de continuar con las medidas restrictivas que están aplicadas del gobierno, debe de cuidarse, cuidar a los adultos mayores, a los niños y uno mismo también cuidarse. Vamos a una pausa y continuamos con el contenido de República Informativa. Gracias por continuar con el contenido aquí en República Informativa y de estar domingo tras domingo con nosotros acá en este programa objetivo y que le va a acompañar durante todos los domingos a que estén informados de todos los temas de importancia en la República Dominicana. Miren, hay un tema muy lamentable que hay que analizar y es la violencia de género intrafamiliar que estamos observando en los últimos días. Específicamente, de 2 semanas hacia acá, hay una alerta producto de estos problemas que pasan en el hogar. Yo entiendo que está el tema psicológico con el mismo tema de COVID involucrado, con el tema del encierro en la casa y, ¿por qué no?, quizás también el tema económico. Sí. Eso siempre influye en los hogares. Nosotros desde acá, que somos un programa informativo y de orientación, vemos con mucho pesar esto que está pasando a la familia dominicana. Vimos en Higüey, que quiero que desgloses ese tema, Vladimir, porque sabemos que manejas el tema al dedillo. Vimos como una persona hirió a su pareja, me imagino que pensó que la había dejado por muerta, y empezó a agredir con una arma de fuego legal, ¿verdad? Legal, sí. Lo que creo que tenía el permiso vencido, creo. A todo el que estaba en el medio. Pero a mí me genera mucha suspicacia este señor ir a una barbería, atacar a los que estaban ahí, no sé si fue a todos o a algunos en específico, y luego tirar tiros a mansalvas a dominicanos que estuviesen ahí, sus vecinos, imagino que son sus vecinos. Eso es preocupante. También igual preocupante fue en Jaina, un coronel de la Policía Nacional que estaba separado de la que fue su esposa o concubina, le entró a tiros a la casa, creo que una segunda planta, unos apartamentos. Y este señor luego entonces en un vehículo Toyota Camry, luego se da, choca con un poste de luz frente a una iglesia de Jaina, lo incendia y luego se suicida frente a la iglesia. Hay que analizar la conducta. Hay unos testimonios de un amigo que dice que conversó con él, su mismo padre conversó también con él, le decía que qué es lo que le pasaba a él, un hombre un alto rango, un coronel de la Policía Nacional. Evidentemente que hay que analizar lo que pasa en los hogares. Nosotros desde acá como joven, lo que le exhortamos a las familias es que debe de imperar el amor, el respeto, debe de imperar el cuidado a su pareja, del hombre a la mujer y de la mujer hacia el hombre, porque los niños crecen con el malestar. Los problemas siempre van a estar ahí, las discusiones también. Lo idóneo sería que tanto las parejas, cuando tengan algún tema en particular, lo hablen en privado sin afectar a los niños. Pero llegar a la violencia, eso nunca puede pasar, porque la violencia, iniciando con palabras o con hechos,
termina lamentablemente en este tipo de sucesos donde es increíble cómo ha perdido la vida o sea, ya a nadie le importa matar a otro, agredirte verbalmente y también físicamente. Y esto a mí me preocupa mucho, porque pensábamos que eso lo habíamos superado hace como 1 año o 2 años atrás. Sí, eso estaba agresivo. Es modo pues entonces que la ministra de la Mujer tiene que tratar de activarse en materia de política de género y dejar hasta un poquito de hablar mucho en los medios, porque es que estos funcionarios entienden que las posiciones son para hablar. Yo les exhorto que pongan un programa de televisión, si lo que quieren es salir en televisión hablando. Lo más importante es activar esta política de género, de orientación, donde inclusive haya un número de teléfono donde se llame para orientar. No tiene que, si hay problemas intrafamiliar, cualquier gente, cualquier vecino que pueda llamar inclusive para orientar a esa pareja, porque evidentemente que hay que tratar de que estos hechos no ocurran, porque enlutecen y marcan a esos seres pequeños que vienen subiendo y luego entonces ellos se encuentran sin mamá y sin papá. Mira, eso que tú dices del papel que debe jugar el Ministerio de la Mujer en esto de la violencia intrafamiliar. Mira, la mayoría de casos son prevenibles y se pudieran evitar. Sí, claro que sí. Muchas veces estas mujeres que son maltratadas por y hombres también. Pero es mínimo. Sí, no, míreme. Es mínimo. No, déjeme decirle algo, sí. Y en esto le quiero decir claro. Ya es mínimo. Mire. Óigame. Las mujeres hoy en día agreden a los hombres también. Y los hombres, lo que pasa es que los casos antes eran mayores de hombres hacia mujeres. Inclusive hasta se burlaban de los hombres cuando hablaban. Pero ya las cosas han cambiado. Y como recuerde bien que hay sectores feministas que están atentos a todo, es bueno que usted iguale. Óigame, el hombre a la mujer y la mujer al hombre. De hecho, muchos de los casos que se ponen más agresivos es porque la mujer se ha empoderado y es importante y es bueno. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero no estoy de acuerdo que se falte respeto ni de la mujer al hombre, ni del hombre a la mujer. Entonces, esto es un tema de género. No es solamente el hombre, también la mujer. Y hay casos, los últimos casos que citamos ahorita, eran de mujeres que habían matado hombres. Y si usted quiere ver algo, vaya a la cárcel de mujer, para que usted vea a Najayo. Y a todas esas, como usted vea, están llenas de mujeres, llenas de damas. Muchas de ellas, quizás no por muerte, pero sí muchas han agredido y han matado a sus parejas. Obviamente, o sea, nadie tiene derecho a agredir a nadie. Pero recuerda que en cuestión de fuerza, el hombre tiene ventaja. No y obviamente la sensibilidad es mayor cuando muere una mujer. Que una feminista no le escuche a usted decir eso, que ellas son débiles. Bueno, para que no tenga problemas. Lo que quería decir es que muchos de estos casos pudieron evitarse y se ve en declaraciones, en testimonios, cuando ocurren estas muertes lamentables de mujeres a mano de sus parejas o exparejas, de que una mujer puso muchísimas advertencias, querella contra su pareja o expareja en la fiscalía y que esto no se le dio curso, que el hombre la amenazaba de muerte y que tampoco las autoridades le dieron curso. O sea, es un sinnúmero de casos que pudieron evitarse y otros ocurren porque la mujer se queda callada. Porque no es verdad que en un primer episodio de violencia el hombre mata a la mujer. Mire, tiene que ocurrir una serie de acontecimientos. Empieza con lo verbal y después comienza con lo físico. Usted sabía que, no es bromeando, pero hay mujeres que le dan palo a hombres. ¿Usted sabía eso? ¿Y mujer brava?
Oye, que le dan palo. Hay mujeres bravas, Porque la mujer gobierna en la casa. obviamente. Aunque el hombre, no, la mujer gobierna en la casa. Pero usted sabe qué es lo que pasa. Y es que muchos hombres entienden que la mujer económicamente no puede estar por encima, ni siquiera a veces ni intelectual. No, pero las mujeres que dan palo. No, esas Las son... mujeres que dan hay palo, muchas- normalmente no están por encima del hombre en materia pero económica. Normalmente. es verdad, Lo que eso. pasa es que ellas son buenas administradoras. Pero las mujeres que dan los palos es por administrar los chelitos del trabajador, del hombre. Entonces, usted mencionaba unos Sí. hechos de violencia. Yo tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Higüey y escuchar y hablar con algunas personas sobre lo que pasó en Higüey. 6 personas fueron muertas por el señor Ángelo Santana, quien fue pues también muertos a manos de la policía después de recorrer varias calles disparando indistintamente a diferentes personas. Ahí mueren los hermanos Michael y Digna. Sí. Eso me tocó fuerte porque al hablar con su padre biológico, yo le pregunté cómo eran estos jóvenes y me dijo, muchachos ejemplares. Me han matado mis 2 únicos hijos. Wow. Me quedé sin hijos. Dios. Y esos muchachos estaban buscando un regalo para su padre. Increíble. Y se encontraron con este monstruo, con un arma de fuego, que no sé, según, porque he escuchado, La policía lo mató, ese señor. sí, o sea, pero ya le había matado muchísima ya se gente, llevaba. ya él, al final apareció la policía. Dios. Y ver a la madre de estos... Y nadie dice por qué fue. Hay muchas especulaciones. Usted cubrió eso ahí. Sí, hay muchas especulaciones. Unos dicen que fue porque hubo infidelidades. Sí. Otros dicen que fue que la mujer descubrió que él tenía otra mujer y entonces comenzó una discusión y él tomó el arma en la medio de la Sí. discusión y le disparó. Sí. Gracias a Dios no mató a los niños. Sí, pero regularmente cuando la mujer descubre una infidelidad, el hombre no la va a matar a ella. No, lo que dice es que El hombre se entra en shock cuando descubre una infidelidad. sí, Usted pero lo sabe. sí, ok, pero el caso de supuestamente de que ella comenzó a discutirle, Ok. a pelearle, se armó una discusión. Hubo una señora que yo escuché en esas investigaciones que hicieron algunos medios de comunicación, que la que peleaba era ella, como que lo tenía en zozobra. Según yo escuché Incluso una ellos señora estaban- mayor ellos hablando estaban- de eso. ellos estaban ¿Es de que cierto eso? Bueno, yo no puedo decirle a ciencia cierta si eso se dio, porque hay muchas versiones, como le dije. Pero sí, cuando se escuchan los gritos de la mujer, hay una señora que sube, pero ya le había disparado a la mujer, Sí. que va subiendo, y cuando ella va subiendo se encuentra con el hombre Oh, Dios. y le dispara, Dios mío. muriendo Sí. al instante. Después él se montó en un vehículo y comenzó a disparar a diferentes sitios, recorrió varios sitios. Este hombre era dueño de bancas. Yo entiendo que la violencia de género está tomando cuerpo nuevamente y esto hay que pararlo, hay que frenarlo de raíz y por eso es que le hacemos un llamado al Ministerio de la Mujer, a la Procuraduría General de la República, específicamente al Departamento de Género y a los estamentos policiales y a los vecinos, al ciudadano común. Hay que estar alerta para que estos casos no enlutezcan las familias dominicanas, porque sumarse eso al tema COVID y al tema de los problemas que lamentablemente hoy en día están en cada hogar dominicano, esto sería catastrófico. Mira, vamos a una pausa y continuamos con el contenido aquí en República Dominicana. Continuamos con el contenido acá en República Informativa. Miren, hay un tema fundamental que hay que tocar y es la paz social en la República Dominicana que hay que preservar. En días pasados, el presidente Luis Abinader
estuvo en la mesa de diálogo conjuntamente con el CONEP, las centrales sindicales y diferentes asociaciones y pymes de pequeñas y medianas empresas, en las cuales se discutía diferentes temas, pero el tema fundamental que inició fue el tema del aumento salarial. Nosotros pensamos que el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, dotado de buenas intenciones, hoy en día ha dado una noticia positiva y alentadora a los trabajadores dominicanos. Y eso es un brillo que nadie puede opacar ni quitárselo al presidente Luis Rodolfo Abinader. Que si bien es cierto, muchos de los funcionarios que Luis tiene en su entorno no adornan como él la gobernanza en la República Dominicana. Porque Luis sí quiere que este país avance. Luis sí quiere que la economía dominicana prospere. Luis sí quiere que los trabajadores juntos puedan echar a sus familias en medio de la pandemia. Y muestra de esto fue este aumento salarial que todos los trabajadores dominicanos pueden tener luego de ese acuerdo en el Ministerio de Trabajo conjuntamente con el CONEP, el sector sindical y las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué traigo este tema a colación? Es porque se avecina un sinnúmero de sectores, algunos comunicacionales, otros impulsados desde el Congreso de la República, la Cámara Baja, con la intención de seguir molestando, de crear cizaña en la República Dominicana en tiempos de pandemia y en tiempos de que la paz laboral está muy bien orquestada. Hay un diputado de la República Dominicana que está ensañado con crear una revuelta en la República Dominicana, con intenciones politiqueras. Es un deslenguado que representa la romana, que está empecinado en destruir la paz laboral de la República Dominicana con un proyecto de ley que él mismo sabe que no es viable, porque no se puede desembolsar un dinero que lo tiene el propio gobierno, que ha tomado prestado hasta el día a día para poder gobernar en este país, producto de la crisis sanitaria. En Chile, distinguido legislador, se erogaron esos fondos por la sencilla razón de que en Chile esos fondos estaban en el extranjero. Los fondos en la República Dominicana, directos diputados y directos comunicadores, están invertidos en préstamo al mismo gobierno para cubrir problemas fiscales que tiene la República Dominicana. Más del 70% de los fondos de pensiones lo tiene el gobierno dominicano, y por eso siempre he dicho que el Estado es el garante de las pensiones. Y siempre he dicho también que lo que hay que hacer es modificar la ley de seguridad social para que esas pensiones puedan cambiar de color mañana. O sea, que en vez de ser pírrica, se pueden hacer los movimientos financieros y de inversión. El dinero hay que invertirlo para mañana pueda ser fructífero. ¿Cómo se mejoran las pensiones del futuro? Invirtiendo los recursos de las pensiones para que engorden y mañana entonces poder tener pensiones dignas para los trabajadores, que pueda cubrir la canasta básica familiar, los medicamentos y, ¿por qué no?, para la distracción de los trabajadores. Que evidentemente en este momento no se puede, pero por eso hay diferentes ideas y nosotros también hemos sopesado la modificación de la ley, y que es el momento, porque está en el Congreso de la República una comisión bicameral para tales fines.
Entonces me preocupa el llamado a huelga, el llamado a manifestación frente al Congreso de la República el próximo 16 de agosto, en el primer año en que el mandatario rinde cuentas, hace cambios pertinentes, y pienso que a nivel internacional esto afecta el turismo en la República Dominicana, porque este mismo señor, recientemente cuando pasó el fallecimiento del presidente haitiano, fue a Dajabón. El hombre fue a Dajabón con activistas cerquita de Haití, y eso es peligroso. Entonces yo quiero hacer un llamado a los organismos que tienen que ver con la paz y, ¿por qué no?, hasta con la política de lineamientos en la Cámara de Diputados. A propósito que vimos ahí que la pasada semana la Comisión de Disciplina arrojó unas medidas en contra de ese legislador, y yo creo que cómo es posible que en el primer año del presidente Luis Abinader van a ir a incitar violencia, a buscar lo que no se le ha perdido a nadie y deslucir al mandatario en sus primeras palabras al país y ante los medios de comunicación. Es un acto de provocación, y más que este país está recién de luto con el fallecimiento de esta leyenda, de este ícono, de Johnny Ventura, y que aparte de eso, y que muy aparte, las conquistas en este tiempo se logran a través del diálogo y de las propuestas. Pero me preocupa también, Vladimir, y directos televidentes, cómo algunos comunicadores con algunos apellidos importantes y en las redes sociales algunos 2 o 3 muchachos con la intención de buscar like, de buscar repost, de crear sonido, se montan en esa ola y ustedes no saben el daño que le hacen a la República Dominicana, porque aquí se está viviendo hoy en día del turismo. Y si el turismo ve que aquí no hay seguridad y que aquí hay grupos, sectores que pueden hacer cualquier cosa, romper cristales, dañar vehículos, entonces eso crea una inseguridad que al final de cuentas le perjudica al país. Qué pena, directos televidentes y distinguido Vladimir Núñez, que personas se estén prestando de los medios de comunicación a llamar a huelga, a movilización, en el primer año que el presidente de manera eficiente está gobernando la República Dominicana en tiempos de COVID. Mira, yo creo que deslucir un acto solemne el primer año de gobierno del presidente Abinader no es la mejor forma de luchar por esta lucha del 30% de los fondos de pensiones para los trabajadores. Yo espero que ese diputado pues dé marcha atrás a estas intenciones, porque yo creo que generar incidentes en los alrededores de la sede legislativa no va a caer bien, incluso entre los propios trabajadores, porque hay que ver quiénes son los que lo siguen. Hombre. Hay que ver si son realmente trabajadores o son personas para hacer bulto. Sí. Porque puede ser muchas veces para personas para hacer bulto. Sí, porque un trabajador no puede estar 24/7 en las redes sociales y llamándote y ofendiéndote. Porque ahí lo que hay son como unos malhechores. Oye, se ven las líneas, llámalo al celular. Dile, oye, llama a tu diputado. Eso da hasta pena. O sea, ¿cómo es posible que ustedes digan, llámalo a las 5 de la mañana? O sea, es una zozobra constante. Y oye, este país no puede. Este país con el COVID está bien ya. Por eso pregunto si son realmente trabajadores. Porque el trabajador está ocupado y no tiene tiempo para Pero hacer los trabajadores le aumentan el salario en estos días. Esa gente está tranquila. Entonces yo por eso pregunto que si son realmente trabajadores, deben darle marcha atrás a esas intenciones de movilizarse
ese día. Ahora, yo entiendo que quizá el legislador, porque es político, quizá él tiene intenciones. Cuidado, si esas son esas las intenciones políticas. Exactamente, pero yo le exhorto que como político haga una rueda de prensa, hable de los proyectos que usted tiene de nación en un futuro. Pero no ahora usted querer deslucir el primer año de gobierno de Luis Abinader, que como le dije, un año con muchas luces, con sus sombras, pero el hombre tiene buenas intenciones. Que aunque los que le acompañan a tocar la partitura no tengan la misma línea de él, que es una pena. Yo soy un crítico de los funcionarios que están al lado de él, pero él tiene buenas intenciones. Hablando de eso, escuché, no puedo darlo como bueno y válido, de que el presidente pidió a los funcionarios del gabinete poner su cargo a disposición. No sé si es que van a hacer algunos cambios. Sería bueno. Pero supuestamente. Sería bueno, pero lo mejor sería que desistan los deslenguados de querer hacer daño al país. Recuerden que este país vive del turismo, ahora con este problema porcino, la cosa se puede agudizar. Yo llamo la atención de los trabajadores que no le hagan caso a personas que no tienen una mínima expresión de lo que es el sector laboral, que lo que quieren es crear ruido, crear cizaña, crear manifestaciones, crear problemas para llamar la atención y posicionarse políticamente para el 2024 con una candidatura, no sé de qué índole. Ahora, para aquí ser diputado, ser senador, hay que tener propuestas. Las propuestas se hacen en una mesa de diálogo para el bien de la gente, de los humildes, no creando problemas y queriendo dañar la imagen de este país que tanto Vladimir Núñez le ha costado a hombres serios y responsables. Vamos a una pausa y continuamos con el contenido de República Informativa. Buenos días, hay más en República Informativa en nuestra entrevista en Central. Hoy nos acompaña un joven dedicado a los negocios, a las empresas, a las pequeñas empresas, que preside la Asociación de Micro, Pequeños y Medianas Empresas. Así, señor Andri. Así es. Hoy está con nosotros Aldri Ramírez, con quien conversaremos sobre el impacto que tendrá el aumento salarial valga la redundancia, al salario mínimo, que fue anunciado recientemente por el gobierno y que entró en vigencia desde el 16 de este mes y que los empleados cobrarán a partir del 30. Buenos días. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación al programa. Y bueno, nosotros venimos hablando ya desde la semana pasada de este tema del aumento salarial y cómo eso creará un boomerang dentro de lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas, puesto que sin incentivos y sin una discusión más amplia abarcando los sectores MIPYMES, este aumento pudiera aumentar el desempleo y aumentar la inflación. ¿En qué medida pudiera aumentarlo el desempleo? Mira, hay empresas que no están, digamos, preparadas para realizar ese aumento en las circunstancias actuales. Venimos de más de año y medio de pandemia, con una crisis económica, con una crisis sanitaria, y esa medida de un aumento salarial, donde las MIPYMES fueron las más alcanzadas por este aumento salarial, digamos que las empresas medianas, según las informaciones que tiene el Estado, tienen que aumentar en un 54% el salario mínimo que tenían antes de esta decisión. Las micro en un 19% y las pequeñas en un 24, 25%. Sí. Entonces, las empresas grandes solamente van a subir un 20%. Y las empresas grandes, vale la redundancia, no tienen esos salarios de sueldo mínimo en abundancia. Recuerden que el salario mínimo, vamos a decir, en empresas grandes, va más dirigido al tema de zona franca, y el tema de zona franca es un salario sectorizado que no abarca este tema del salario mínimo. Entonces,
La mayoría de las empresas del sector MIPYME son las que cargan con el salario mínimo. Y sin tú darle un incentivo, sin tú decirle, mira, nosotros sabemos que la MIPYME, que el gobierno lo sabe, porque nosotros solo hemos expresado, tanto a través del Viceministerio de Industria y Comercio, que se dedica a tratar el tema de MIPYME, como también dentro de la Dirección General de Impuestos Internos, nosotros hemos expresado la preocupación por la carga impositiva que tienen las empresas MIPYME. Entonces, si nosotros ya habiendo expresado eso, no nos toman en cuenta para realizarnos los incentivos del lugar, por lo menos un año, de julio de este año a julio del próximo año, que fue lo que nosotros propusimos, y lo que se hace es que se toma esta medida sin un consenso con nosotros, porque nos están arrojando a nosotros tener que despedir los empleados o una cantidad de empleados para poder hacer el reajuste a los demás. Andri, ustedes no participan en la colectividad, en la negociación. Hay una representación del sector MIPYME dentro del comité de salario y dentro de la mesa del Ministerio de Trabajo, pero no estamos todos representados. Porque el sector MIPYME, recordemos, es un sector, aquí en el país se viene hablando hace poco de las MIPYMES. Está como fraccionado el sector. Es un sector muy amplio. Vamos a decir que es como, no es lo mismo tú decir el CONEP, que sí agrupa la mayoría de las empresas grandes, que tú decir, por ejemplo, la Asociación de Industriales, porque ahí nada más hay industriales. Y en el caso de la MIPYME, nosotros somos un abanico de demasiados sectores diferentes, o sea, demasiados sectores diferentes. Que sean constituidos. Entonces, es muy difícil tú agruparlo todo. Lo más sensato sería elegir dentro del comité de salario varias asociaciones que agrupan MIPYMES y varias confederaciones que agrupan asociaciones que son MIPYMES para poder tener, digamos, una idea más clara de qué piensa el sector MIPYME sobre ese tema del aumento de salario. Hay una representación, pero no podemos decir que hubo una consulta amplia en el sector MIPYME. ¿Ustedes son la institución que tú diriges? Asociación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. ¿Cómo sus siglas? ADOMIPYME. ADOMIPYMES, en este momento, ¿cuántas empresas tiene afiliadas a su asociación? De manera formal, o sea, empresas formalizadas, ya Sí. constituidas, tenemos más de 2.500. Pero también tenemos comerciantes que no están formalmente constituidos, que nosotros hacemos el trabajo de llevarlos a la formalización, para que puedan acceder a crédito, para que puedan acceder a financiamiento, para que sean fiscalizados también por el Estado. Nosotros tenemos ese trabajo y hemos llevado ya, tenemos 2 años y 8 meses realizando un trabajo y una campaña de formalización paralela a la que hace también el gobierno. Nosotros hemos llevado una campaña de formalización en la cual nosotros hemos logrado formalizar más de 800 empresas. Ustedes son aliados de la DGI. Nosotros somos aliados del gobierno. Sí. A partir de que decís que no se sentían representados por la persona que está representando la MIPYME dentro del Comité Nacional de Salario, ¿no les sorprendió a ustedes este acuerdo tan rápido sin haber sin haber ni siquiera disenso sobre la discusión del salario mínimo? ¿No les resultó sospechoso, algo extraño, de repente, el salario mínimo? Bueno, recordemos que en el comité de salario, en el empresariado, la voz cantante la lleva el CONEP y la IRD. Está CODOPYME, digamos que es una asociación o una confederación que no lo he visto diciendo nada, ni a favor ni en contra de esta decisión. Vamos a decir lo que es así lo que tú dices, pero el CONEP es un voto, la IRD es un voto, y el que representa, que no lo representa a ustedes, pero que es parte de la MIPYME, es un voto. O sea, cada quien que está ahí es un voto. Cada quien que está es un voto. Es un voto. Como ya nosotros habíamos dicho anteriormente, este aumento del salario mínimo solo favorece a las grandes empresas. Las grandes empresas tienen grandes capitales, tienen planes dirigidos hacia todo este tipo de cosas que pueden pasar, como una pandemia, tienen mayor capacidad de aguante. Sí, pues son sólidas. Y también son las menos afectadas, nada más aumentaron un 20%. Y es muy difícil que en una empresa grande hayan una cantidad considerable de personas ganando sueldo mínimo. Es muy difícil. Al 30 de este mes, ¿cuáles son las estimaciones que ustedes tienen de cuántas personas podrían perder sus empleos? Un 20%. Un 20%. Nosotros comentábamos incluso en el día de ayer, dentro de una asamblea que teníamos interna de la directiva de la asociación, que deberíamos hacer un sondeo ya para el próximo mes de agosto,
para tener un dato más específico. Pero en sentido general, nosotros entendemos que un 20% de la empleomanía de la MIPYME se va a ver afectada. El impacto económico a nivel salarial que ustedes van a tener, porque entiendo que fueron los más perjudicados porque el salario aumenta más, en el caso de ustedes, a nivel de porcentaje. Estamos hablando de qué cantidad de dinero un empleado de ustedes va a ganar ahora, a diferencia de con esta modificación. Mira, para ponerte el ejemplo de las empresas medianas. En las empresas medianas, el salario mínimo era de 12,000 y pico de pesos, 12,400, 12,500. Y ahora te vas a pagar 18,500. Sí. En ese aumento de ese 18,500, estamos hablando del salario del empleado. Sí. Pero no estamos viendo la carga que tiene. impositiva que Sí, tiene ese claro. salario a nivel de la tesorería de la seguridad social. Sí. Eso carga al empleador con más impuestos sobre ese salario de ese empleado. Más o menos, ¿cuánto por cada empleado están pagando las medianas? Por un empleado de salario mínimo que se le suba el sueldo a 18,500, aparte de los 6,000 pesos de diferencia, 6,000 y algo de pesos de diferencia entre lo que ganaba antes y lo que gana ahora, hay 5,800, casi 6,000 pesos también de impuestos a ese salario. O sea, que vendríamos hablando de que por cada empleado dentro de una empresa mediana que se le vaya a subir el salario mínimo, se estaría pagando alrededor de 12,000 pesos más. Wow. Cada empleado. Por una persona. Por una persona. Wow. Por una persona. ¿Y qué medida, qué plan ustedes tienen para el gobierno? Nosotros propusimos el tema de los incentivos fiscales. Un tema de que, bueno, este año no se ha estado pagando anticipo, en lo que va de año, pero nosotros queremos que eso se extienda hasta julio del próximo año y se nos dé una exención fiscal del impuesto sobre la renta y de impuestos que se pudieran generar o que pudiéramos considerar en una mesa de diálogo que no son aplicables en el contexto actual que tenemos. O sea, impuestos que tal vez el Estado pudiera dejar de percibir, pero también pudiera generar un alivio en el sector empresarial que lo que haga sea motorizar la economía. Porque recuerden que ahora mismo estamos en un momento de recesión económica, donde la economía lo que necesita es un empuje, un impulso. Pero las autoridades con este aumento salarial, si bien han aumentado el poder adquisitivo de los trabajadores, porque nosotros no nos estamos oponiendo a que los trabajadores se les den mejores condiciones y se le aumente el poder adquisitivo, pero yo no hago nada con aumentarle el salario mínimo a un trabajador, pero que cuando vaya a adquirir los productos y servicios que siempre adquiere, lo encuentre más caros, porque al final está en lo mismo. Bueno, conversamos con Aldris Ramírez, representante de empresas, MIPYMES y mediana empresa. Continuamos con él luego de esta pausa. Seguimos conversando con Aldris Ramírez, es el presidente de ADOPYME. Aldris, ¿cuál ha sido el impacto? Esta reclasificación, según los economistas, dicen que va a distorsionar un poco lo que es el salario mínimo. Puede ser que algunas empresas que antes eran grandes pudieran caer en una categoría inferior, al igual que las medianas, las pequeñas, o sea. Sí. ¿Cómo ustedes ven esta reclasificación y si beneficia a ustedes como empresa en función de los empleados? Mira, lo primero que para el tema de la reclasificación, con una sola condición que tú tengas como empresa, ya tú caes al siguiente eslabón. O sea, si para una empresa micro tú tienes que tener de 0 a 5 empleados y una facturación de 8 millones de pesos anual, una facturación bruta, entonces si tú estás dentro de ese margen, está bien. Pero si tú te pasas de cualquiera de los dos, o tienes ya 7 empleados, o tienes una facturación de 9 millones de pesos, pues entonces tú caes en pequeña. Y así sucesivamente. Entonces nosotros lo que creemos es que hay muchas empresas, va a depender del renglón. Hay muchas empresas pequeñas que le puede llegar a favorecer, pero hay muchas empresas medianas que le puede también llegar a favorecer, pero en su defecto también hay empresas grandes, que son grandes, que nosotros sabemos que son empresas que manejan grandes volúmenes, que por un tema de redistribución de su facturación y de que no tienen esa empleomanía, a pesar de ser grandes, pueden caer en medianas y eso puede afectar el empleador. Eso puede afectar el empleador, no, el trabajador de la empresa. Pero en caso de que, vamos a suponer que la cantidad de empleados no sea cónsono
con los volúmenes de activos o de venta, de recursos que genera esa empresa, ¿qué pasa ahí? O sea, lo tomamos por el volumen de sus recursos, lo que genera, o por la cantidad de empleados. Porque, por ejemplo, Uber quizá no tiene una cantidad de empleados alta. No paga impuestos. No paga impuestos. Y genera muchos recursos. Entonces, ¿en qué categoría entra Uber en esa situación? Mira, Uber, la situación de la empresa Uber en el país es un poco, digamos, sensible, porque no es una empresa que está siendo fiscalizada, pero a la vez tampoco es una empresa que se ha agrupado a su gremio. Uber es una empresa de taxis. Virtual. Virtual. Básicamente. Pero hay asociaciones, hay gremios de taxistas y ellos le han abierto un frente. Y ese frente que le han abierto, pues es un tema de diálogo, es un tema sensible, es un tema de diálogo, que yo entiendo que como empresa como tal en el país no está fiscalizada, digamos que necesita una intervención de las autoridades para poder llegar a ver, a determinar qué categoría tiene esa empresa en el país, por ese lado. Ahora bien, con el tema de las empresas pasa lo siguiente. A veces hay grupos empresariales, lo que tú conoces como una empresa, a veces son 5 empresas. Sí, sí. Y a veces a nivel de facturación, tú entiendes, bueno, ellos facturan mucho, Pero es que está segmentado. versificado. Está segmentado. Y cuando ven a ver, las 5 son medianas O pequeña. o pequeñas. Pero como grupo empresarial, son grandes. Son grandes. Entonces, ahí va a variar mucho. Por eso ese tema de la reclasificación, a veces, nosotros como asociación entendemos que no va en contra directamente de las empresas, pero sí pudiera afectar a algunos trabajadores, empresas que son grandes, que no les toque el tema del salario mínimo por caer ahora en una clasificación de medianas. Sí. Entonces, porque Sí. hay grupos empresariales que tú lo ves, el grupo o la empresa tal, pero realmente en cuanto a facturación, en cuanto a operatividad, se divide o se subdivide en varias empresas. Y eso pudiera afectar al empleado. Ahí está el tema de la evasión de impuestos. Tal y como Uber, tal vez porque Uber está radicando acá en el país, pero opera a nivel virtual. Correcto. Y sin embargo nadie ha salido, o ustedes, no sé si ustedes como asociación han hecho algún llamado, porque es un poco molestoso que pequeñas empresas, un ejemplo, nosotros desde acá de la República Informativa, esto está dentro de una empresa y pagamos impuestos. Desigualdad. Exacto, hay una Sí, desigualdad. Y sin embargo, hay programas de YouTube que facturan muchísimo, millones de pesos, Que no- y no sin fisca- no se embargo fiscalizan. nadie lo fiscaliza. Correcto. ¿Ustedes como asociación han emanado alguna solución, una medida, una propuesta al gobierno o a la DGI en ese sentido? Sí. Mira qué pasa. Nosotros somos abanderados del tema de la reforma fiscal. ¿Por qué de la reforma fiscal? Los tiempos han ido cambiando. Nueva tecnología, nuevos métodos de hacer dinero. ¿Y qué es lo que es fiscalizar como Estado? Que si tú te estás ganando un dinero Tú reportas. legalmente Claro. y trabajando, pues nosotros te estamos dando como Estado unos servicios que eso se sostiene de los impuestos que tú pagas. Entonces, si tú te estás beneficiando de esos servicios, entonces nosotros debemos fiscalizarte. El tema de la nueva tecnología, como tú mencionas, el tema del YouTube, del tema de las redes sociales, el tema del Uber, el tema de muchas empresas virtuales, como tú dices, hasta de tiendas virtuales que facturan más que Que una le va tienda muy bien. física, que le va muy bien, es que eso debe de ir dentro de una reforma fiscal. Porque para ampliar la base impositiva, el ampliar la base impositiva, cuando estamos hablando de empresas, alivia a bajar también la carga impositiva. Ustedes, Ramírez, han propuesto al gobierno eso. ¿Hay un documento que acredite eso? ¿Lo han propuesto? Nosotros tenemos, dentro de la propuesta que depositamos en la DGI y en el Ministerio de Industria y Comercio, está contenido la ampliación de la base impositiva, que se contempla en todas esas empresas que ahora mismo no pagan impuestos. Y todas esas empresas ahora mismo que tienen unas exenciones de impuestos que raya a veces hasta en lo ridículo. Empresas que no hay necesidad de por qué darle tantos beneficios cuando hay otras que tienen tan poco beneficio o ninguno. Entonces, el ampliar la base impositiva que nosotros le hemos propuesto
ayuda a alivianar un poco la carga de las empresas, porque si yo te estoy cobrando a ti un 30%, pero lo estoy cobrando a una cantidad X de empresas, si yo amplío un poco la base a la que le estoy cobrando ese 30%, pues yo pudiera, en vez de cobrar 30, cobrar 25. Eso es el tema de la ampliación de la base a nivel de las empresas que nosotros hemos tocado. Y todas esas empresas, tanto como Uber, como esos influencers que facturan mediante YouTube, que facturan, que tiendas virtuales, todo eso debe ser fiscalizado, porque ellos compran, venden servicios, productos, pero no están fiscalizados por esa negociación que están haciendo, y eso es una ley. Debe actualizarse el gobierno en el cobro de esos impuestos a esas empresas virtuales. Saliendo un poco del tema de lo que es las empresas y el impacto del salario mínimo, el aumento del salario mínimo, quisiéramos saber tu posición sobre una propuesta, una iniciativa de hace ya unos cuantos años, ya tiene un año y pico. Tiene 15 meses. 15 meses, ok, más de un año, de que se está pidiendo que las AFP les adelanten a los trabajadores el 30% de los fondos de pensiones. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Mira, mi posición personal, y creo que dentro de mi posición personal represento una gran cantidad de miembros de la asociación, yo diría que esa decisión de esa iniciativa para que se entreguen ese 30% de los fondos de pensiones no ha sido bien analizada ni siquiera por lo que están llamando a que eso se haga. Porque primero, ese dinero no está líquido, no es un dinero que está ahí, que vamos a tomarlo para eso, ese dinero está invertido. Y muchas de esas inversiones donde ese dinero ha ido, tienen hasta penalidades por el retiro anticipado. Entonces, esas inversiones también son las que sostienen a veces parte de los mismos programas sociales que hace el gobierno también. Entonces, el asistencialismo del gobierno debe de ser el único método de asistencia social que tenga el pueblo, o sea, que tenga el país. Porque esos fondos de pensiones no fueron destinados ni concebidos para eso. No fueron concebidos para cuando hay una necesidad tomarlo. Fueron para cuando usted se vaya a pensionar, usted entregarle su fondo de pensión y que usted, cuando reúna las condiciones, tenga ese dinero para usted hacer lo que usted entienda, o pensionarse fijo, como hace mucha gente, o retirarlo completo, si cabe dentro de la posibilidad de que usted lo pueda hacer. Pero eso tiene un fin específico. Y cuando se plantea el retiro de los fondos, del 30% del fondo de pensiones, yo entiendo que eso puede ser un boomerang, aumentaría la inflación, y también eso no sería un parche, a situaciones económicas que no deberían tener un parche, sino una decisión definitiva y una solución definitiva desde el gobierno. Bueno, interesante entrevista con el joven Aldris Ramírez, representante de las pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana. Un joven talentoso, tiene muchas páginas para la izquierda. Pensamos que tenemos que tenerlo acá más frecuentemente en República Informativa, y ha arrojado luz al pueblo dominicano